Amén. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Romanos. Nos corresponde el capítulo 3, versículo 21 al versículo 31. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos al Señor. Señor, gracias por permitirnos meditar, leer tu palabra, Dios mío, ser edificados por ella. Y quiero pedirte, Señor, que vuelvas a tener misericordia, vuelvas, Señor, a apiadarte de nosotros, Dios mío, y traigas tu Espíritu, Señor, que nos sustente, que nos guíe a toda verdad y toda justicia, que este texto de tu palabra, este texto de la Escritura tan importante, tan relevante, Señor, tan central, Señor, que es conocido como el corazón del Evangelio, Dios mío, pueda ser expuesto con fidelidad, Dios mío, y conforme lo exponemos, Señor, nuestros corazones puedan ser transformados, Señor. Creemos, Dios mío, que tú estás con nosotros, que tú nos quieres iluminar tu palabra, Dios mío, Señor, y por lo tanto clamamos a ti de corazón, sabiendo que nosotros no podemos, Dios mío. ¿Quién puede pararse delante de un texto como este y creerse suficiente, Señor? No, Señor, más bien con humildad te pido que tú seas quien me use para beneficio de tu iglesia, Señor. Trae a mí, Señor, tu inspiración, tu revelación. Trae a mí, Señor, el sentido del texto. Trae a mí tu Espíritu Santo de tal forma que yo pueda ser fiel a tu palabra. Te pido que te glorifiques, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo comienza esta sección con un pero. Él dice, pero ahora. Por lo tanto, el apóstol Pablo está cambiando su argumento. Él viene con una idea, él viene con un argumento y en este momento él va a cambiar radicalmente de idea. Cuando dice pero ahora no se refiere necesariamente en tiempo, está más bien refiriéndose a eso, que es otro argumento. Y hasta el momento lo que viene relatando el apóstol Pablo tiene que ver principalmente con la ira de Dios, con la manifestación de la ira de Dios, esta ira que es justa, esta ira que se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y el apóstol viene explicando y ha invertido varios capítulos, hermanos, varios versículos, desde el capítulo 1, versículo 18, hermanos, ha seguido por todo el capítulo 2, ha seguido en el capítulo 3 y ha culminado desde el capítulo 3, versículo 9 en adelante, dando su veredicto, dando su diagnóstico, estableciendo claramente, hermanos, que no hay justo ni aún uno. Él ha acusado a gentiles, a paganos, él ha acusado a religiosos, a los judíos, ha acusado y los ha puesto a todos bajo pecado, los ha colocado a todos como culpables del justo juicio de Dios. Hermanos, si el pasaje anterior muestra cómo es el carácter del hombre, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios,
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol en este pináculo, en este cierre tan magistral de su argumento, que va a revelar la pecaminosidad del hombre, va a mostrarnos cómo es el carácter del hombre y cómo es que la caída afectó de manera completa, de manera radical la constitución del hombre. El pecado, la caída, afectó de tal forma al hombre que no está en su periferia, no está afectando ciertas cosas del hombre, sino que está corrompiendo, depravando todas nuestras capacidades. Por eso es que definitivamente nuestro carácter está totalmente corrompido y el apóstol puede decir que no hay quien entienda, que no hay quien lo busque, que todos, o sea, universalmente todos nos desviamos, nos hicimos inútiles, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. En carácter podemos decir como el apóstol, hay una demanda de justicia de Dios, hay una demanda de un estándar del carácter de Dios, pero lamentablemente, aunque Dios es justo y demanda justicia, el diagnóstico, las evidencias, las acusaciones muestran de que no hay justo, ni aún uno. Todos están bajo pecado. Eso en carácter, en palabras, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. No solamente el corazón, el carácter del hombre está corrompido, sino que hay una manifestación en sus palabras, en lo que dicen. Hay veneno ahí. Y nuestras palabras son como un sepulcro abierto. Un sepulcro que al abrir nosotros la boca uno va a poder darse cuenta de la suciedad, de la inmundicia, de la putrefacción que hay en nuestros corazones. Y cuando hablamos, hermanos, de nuestra conducta, el apóstol Pablo va a agregar, versículo 15, 16, 17, va a decir, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Por lo tanto, el veredicto es, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el temor de Dios es la relación correcta que debemos tener nosotros como criaturas frente a nuestro Hacedor. Es una relación de reverencia, de temor, de rectitud frente a nuestro Dios. Sin embargo, el veredicto es que no hay temor de Dios. No estamos en una correcta relación, en una correcta posición de nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestra conducta frente a nuestro Dios. Los dos versículos anteriores al texto que hoy día tenemos que estudiar, el apóstol está diciendo en el versículo 19, está diciendo para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, todo lo que ya el apóstol viene diciendo, toda esa acusación, todo ese diagnóstico, todo ese veredicto, lo que está buscando el apóstol Pablo es que definitivamente judíos y gentiles, todos guarden silencio. Toda boca se cierre. Ninguno argumente, ninguno crea que tiene posibilidad, que tiene espacio, que puede impresionar a Dios, que le da. No, toda boca se cierre. Ninguno intente llegar, ninguno intente jactarse, ninguno piense que se le debe abrir una franca entrada, ninguno piense que Dios es deudor de él. No, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el versículo 20, que es muy importante para entender el texto que hemos leído hoy, dice, ya que por las obras de la ley, y cuando habla de las obras de la ley se refiere a nuestro obrar, a nuestra capacidad humana, a nuestros méritos, y acá el apóstol dice claramente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, si ya hemos visto en otras estudios del libro de Romanos también, de que Dios es justo, de que Él es recto y de que Él nos muestra su estándar de rectitud, de santidad y además demanda que nosotros nos asemejemos de forma perfecta a esta ley, a este carácter, a esta rectitud de Él, lo demanda. Y de hecho, si alguno pudiera hacerlo de manera perfecta, de manera completa, como nos enseña la palabra del Señor, entonces podríamos llegar delante de su presencia. Podríamos ser salvos si es que pudiéramos tener obras de justicia de acuerdo a su estándar.
El gran problema es que aquí el apóstol está mostrando que debido a nuestra caída, debido a nuestro pecado, debido a la corrupción que tenemos en nosotros, definitivamente por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ninguno de nosotros será hecho justo, será declarado inocente de las demandas que nos está estableciendo Dios, porque claramente nosotros estamos corrompidos y somos pecadores. Y por lo tanto, ninguno puede ser salvo por las obras de la ley, y de hecho la ley, por lo tanto, viene no para salvar, sino que viene para darnos conocimiento del pecado. La verdadera razón de que Dios nos envíe su ley, y lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, como cuando el apóstol nos va a mostrar cómo él, siendo ya un hombre codicioso, no tenía conocimiento de eso hasta que vino el mandamiento y le dijo: no codiciarás. El mandamiento despertó en el apóstol toda clase de injusticia, toda clase de codicia. Y en lugar de tener un corazón puro y recto y recibir el mandamiento, asemejarse a él, como tiene un corazón corrupto, el hombre recibe un mandamiento y en lugar de acercarse a Dios, se desvía, se hace inútil. Pero lo que ocurre con eso es que esa ley no nos salva, pero nos viene a mostrar nuestra verdadera condición, nuestro corazón corrupto. El mejor ejemplo que he encontrado se encuentra en ese libro de John Bunyan, de El progreso del peregrino, cuando Cristiano se encuentra con intérprete y intérprete le muestra una habitación y entra una persona a esa habitación con una escoba a intentar barrer. Y esa habitación tenía polvo, pero no era evidente ese polvo. Al entrar esta persona e intentar barrer, sin haber mojado el piso, sin haber rociado, lo que ocurrió es que esa habitación se empezó a llenar de polvo. Y se llenó tanto de polvo que sofocaba a la gente que estaban ahí y tuvieron que salir. Posteriormente a eso, el intérprete le pide a una criada que entre, y esta mujer entra y antes de seguir barriendo, rocía, tira agua, y de esa manera ella puede barrer y limpiar esa habitación. El intérprete le explica a Cristiano que la primera persona que entró a barrer es la ley. Esa escoba que está ahí barriendo es la ley. No logra limpiar de manera efectiva, más bien lo que hace es mostrar, evidenciar, manifestar el polvo, la suciedad que había en esa habitación. La escoba no produjo el polvo, la escoba no produjo la suciedad, pero sí la evidenció. Ese polvo, esa tierra estaba ahí, pero fue manifestada cuando se intentó barrer. El agua sería las dulces promesas que vamos a tratar acá del Evangelio, que viene con sus dulces promesas y prepara el corazón para que la ley sí tenga una posibilidad de enmendar el corazón del hombre. Hermanos, por lo tanto, la ley no viene para salvar. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ya que más bien el conocimiento del pecado es por medio de la ley. La ley nos viene a mostrar qué tan corruptos somos. La ley está acá, este es el carácter de Dios. Dios me demanda asemejarse a esa ley, me demanda una justicia perfecta, me demanda cumplir los mandamientos de principio a fin de forma perfecta, y yo tendría que haberlos guardado desde mi niñez completamente de manera perfecta, y si yo quebranto uno de los pequeños mandamientos que Dios me establece, me hago culpable de toda la ley. Y por lo tanto, cuando el hombre ve su incapacidad, ve que no puede, entonces el hombre muestra no solamente el conocimiento del pecado, muestra qué tan lejos, qué tan diferenciado está de un Dios santo. Dios está allá arriba y yo estoy allá abajo, totalmente separado, totalmente distanciado, en enemistad con Dios. Esa es el triste diagnóstico, la triste condición de los hombres. Y por eso que el apóstol Pablo en el versículo 21 va a cambiar de argumento. Ha estado hablando de la ira de Dios, ahora va a hablar de la justicia de Dios. Una justicia manifestada, una justicia que proviene de Dios, una justicia que va a ser aplicada a los hombres. Y por lo tanto dice el apóstol, pero ahora, aparte de la ley, aparte de esta forma de intentar cumplir los mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios. Y cuando dice aparte de la ley, está diciendo que totalmente independiente de las obras de la ley. Tenemos el camino de las obras, el camino del mérito, y eso está en total contraposición con el camino de la fe y de la gracia.
aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, y así fue como se manifestaba desde el cielo la ira de Dios contra toda impiedad, también hay una manifestación de la justicia de Dios. Hermanos, y una vez que Él ya establece el diagnóstico, lo que va a retomar el apóstol Pablo es su tema, el tema que está allí en el capítulo 1, versículos 16 y 17 principalmente. En el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por fe, es para fe. En el Evangelio hay una manifestación de su justicia. La justicia no del hombre, la justicia de Dios es manifestada, es revelada por fe y para fe. De principio a fin es fe, no es obra. Y por eso que está testificado en el Antiguo Testamento la gran declaración: mas el justo por la fe vivirá. El justo no vive por sus obras. Si el justo ha de vivir por la sola fe. Hermanos, el versículo 18 del mismo capítulo 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Allí está esa manifestación, esa revelación que proviene del cielo, la ira de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de esta manifestación de la ira, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué se llama la justicia de Dios? ¿Por qué se llama de Dios? Bueno, porque procede de Dios. Porque Dios es su fuente. Él es quien la da y además es la única justicia que Dios puede aceptar. La única justicia que puede prevalecer delante de este Dios santo es su propia justicia. Es la justicia de Dios. Justicia que se manifiesta en el Evangelio solamente por fe y para fe. Hermanos, el versículo 21 continúa, una vez que declara que es la justicia de Dios, dice: testificada por la ley y por los profetas. Por lo tanto, esta justicia que proviene de Dios no es nueva. Evidentemente que viene y es superabundante con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero es una justicia antigua en el sentido que es testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, Dios no tiene plan B. Dios no crea al hombre y establece: te vas a salvar por las obras, y el hombre cae, el hombre peca, y Dios se sorprende y dice: oh, fallé, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a poner este plan para ver si puedo salvar a algunos. No, Dios nunca tiene plan B. Dios es un Dios sabio, es un Dios omnipotente, es un Dios soberano. Dios planeó el poder permitir la caída para luego establecer el camino de la fe y la gracia para que toda gloria sea de Él, para manifestar su gloria, su justicia, su superabundante gracia, su misericordia. Y por lo tanto, la gracia, la salvación por la fe no es nueva, no es un invento del apóstol Pablo. No, fue testificada, fue anunciada, fue confirmada por la ley y por los profetas. O sea, está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Cuando el apóstol Pablo habla, y de hecho le habla al pueblo de Israel, le habla a los judíos, él cita sus Sagradas Escrituras. El Evangelio no es algo nuevo, estaba allí, estaba encerrado en las páginas del Antiguo Testamento. La salvación, la expiación, hermanos, estaba anunciada en las expiaciones, en los rituales de expiaciones que hacían en el Antiguo Testamento. De hecho, esos sacrificios no expiaban el pecado de forma real, más bien apuntaban a la verdadera expiación que vendría con Cristo. Por lo tanto, esta justicia de Dios, esta manifestación de su justicia fue testificada, fue anunciada por la ley y por los profetas. Está, por lo tanto, sustentada en la Escritura también. El versículo 22 dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Comienza el versículo 22 otra vez tratando de resaltar es que esta manifestación de la justicia no es del hombre, es de Dios.
vuelve a decir otra vez la justicia de Dios. Y va a decir cuál es el medio. Por medio de la fe en Jesucristo. No son obras, no son méritos, no son cosas que hacemos. No, esta justicia que viene de Dios se manifiesta, se revela por medio de la fe. Pero no una fe cualquiera. No es un creer simplemente, es la fe en Jesucristo. Y fe es confianza, fe es apoyarse, fe es descansar. Y no es una fe en nosotros mismos, está fuera de nosotros. El camino de Dios para la salvación se encuentra aparte de nosotros, aparte de nuestros esfuerzos, aparte de nuestras obras, aparte de nuestros méritos. Está fuera de nosotros. Es fe en Él, es fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, es universal. Si el pecado es universal, el Evangelio también se abre de forma universal para todos. Para pobres, para ricos, para hombres, para mujeres, para judíos, para griegos, para todos los que creen en Él, los que confían, los que se acercan por medio de la fe en Jesucristo, en Él. Porque no hay diferencia, termina el versículo 22. ¿Por qué no hay diferencia? No hay diferencia por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, hay una universalidad del pecado y ya lo ha establecido claramente el apóstol. Todos pecaron, no hay diferencia en ellos. Todos pecaron, judíos y gentiles, paganos y religiosos. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios los ha reprobado, los ha destituido. No merecen con justicia ser partícipes de la gloria de Dios. Más bien, están destituidos. Entonces, vuelve a retomar la idea de esta justicia de Dios que es por medio de la fe, y dice, siendo justificados, o sea, siendo hechos justos, siendo declarados justos, justificados, asemejados a la justicia de Dios, gratuitamente por su gracia. Y aquí la palabra gratuitamente y por su gracia, uno pareciera que está repitiendo el apóstol Pablo, pero tiene una razón de ser. Cuando habla de gratuitamente quiere decir sin causa, sin razón alguna. No hay razón por la cual venga. Es totalmente lo contrario. Si habláramos de una causalidad, entonces nosotros efectivamente mereceríamos la muerte y la merecemos. Pero acá es gratuitamente, a causa de nada. No hemos hecho nada para merecer el ser justificados por la fe en Jesucristo. Es gratuitamente, a causa de nada, por su gracia, o sea, por su favor inmerecido. Hermanos, y aquí el concepto de gracia se muestra tan prístinamente porque la gracia es un favor, es un regalo, que no merecemos, pero no solamente eso, sino que recibimos un favor totalmente inmerecido porque merecíamos de hecho la ira. No sé si se da cuenta, no es que venimos de una posición neutral, no, esa gracia es tan abundante que nos da algo que no merecíamos y nos libra de algo, de un juicio, de castigo que sí merecíamos. Por eso que es gratuitamente por su gracia. Pero agrega después, ya ha establecido que es por la sola Escritura, cuando dice que es testificada por la ley y los profetas. Ya ha dicho que es por medio de la fe en Jesucristo. Ya ha dicho que es gratuitamente por su gracia. Pero ahora nos va a mostrar cuál es el medio. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, la redención, la salvación, la expiación, la manera que Dios nos justifica no es a través de un fiat. No es como lo hizo, por ejemplo, en la creación. En la creación Él dijo, sea hecha la luz y la luz fue hecha. Un fiat. Él dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Acá Él no dice los hombres sean justificados. No, lo que Él hace nos justifica mediante la redención. Hay un medio, está soportado, hay algo en lo cual está basado nuestra salvación. Estoy creyendo no solamente en la palabra de Dios, sino que en una obra acabada, consumada, mediante la redención. Redención tiene que ver con el mercado de esclavos. Cuando hay una persona que está totalmente sometida a la voluntad de otro, totalmente esclavizada, no puede hacer
nada libremente, y la única manera de ser librado de esa esclavitud es que alguien venga y pague un precio y compre a esta persona. Eso es ser redimido, eso es recibir la redención, la libertad de la esclavitud. Y acá dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25 dice, hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y ahí lo primero es que el concepto que más resalta ahí es la propiciación. Propiciar significa apaciguar. La ira de un Dios que ha sido ofendido debía ser apaciguada. Y el segundo concepto que aparece ahí es que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hermanos, por lo tanto, vemos que Dios puso, fue Dios quien lo puso. No fuimos nosotros, no es el diablo, no es otra circunstancia. Dios pone a su Hijo y lo pone en propiciación. O sea, Dios pone a su Hijo para calmar su propia ira, para apaciguar, para que se cumpla el estándar, para que las demandas de santidad de este Dios que ha sido ofendido sean satisfechas. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es en su sacrificio, es el derramamiento de su sangre, es en su muerte a través de la cual Dios es propiciado, Dios es satisfecho. Es a través de este sacrificio de la cruz del Calvario que Dios es propiciado. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? Continúa el mismo versículo 25. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, una vez que ya tenemos los medios, una vez que sabemos que está contenido en la Escritura, que es testificada por la Escritura, y entendemos que es por medio de la fe en Jesucristo, y sabemos que es solo por la gracia de Dios, que es gratuitamente por su gracia, y que es mediante la redención en Cristo Jesús. Ahí está sustentado. Ahora vamos a ver el para manifestar su justicia. El versículo 26 dice la misma idea, con la mira, o sea, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Lo que Él quería mostrar, lo que Él quería evidenciar, es uno de sus perfecciones, de sus excelencias, de sus atributos. Él quería mostrarse justo. Él quería mostrarse con gracia. Él quería mostrarse sabio. La salvación, el camino de Dios, la redención. Hermano, no está en el centro el hombre. Dios está en el centro. Dios busca, es verdad, de manera secundaria. Nosotros nos viene a buscar y somos bendecidos, beneficiados. Pero el verdadero objetivo, hermanos, de habernos creado, de haber permitido que cayéramos y habernos restaurado, habernos redimido, tiene que ver no con nosotros, tiene que ver con Él. Es Dios el que nos creó. El Dios es que permitió la caída, el Dios es que nos redimió, es Dios quien pone a su Hijo en propiciación, es Dios que es satisfecho y es Dios quien aparece siendo justo. Es la justicia de Dios que es manifestada para manifestar su justicia. Agrega, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí está hablando de los santos del Antiguo Testamento, que se acercaron a Él por la fe, que vinieron a Él con un corazón contrito y humillado. Sin embargo, aún Dios no era vindicado como justo, porque si envió gracia a Abraham, no había en qué fuese sustentado eso, porque Cristo aún no derramaba su sangre, aún no era expiado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, Él soportó, no es que haya hecho vista gorda, no es que haya perdonado en base de nada los pecados pasados, sino que Él
pasó por alto en su paciencia los pecados pesados con el fin de manifestar en la expiación, en la redención, en la muerte de Cristo, manifestar que Él efectivamente era justo. Dios siempre fue justo, pero parece que no era justo a la luz de los hombres en ese momento, y por lo tanto Él buscaba en ese sacrificio vindicar su justicia, manifestarla, mostrarla. Hermanos, Él no pasa por alto los pecados de los hombres y deja sin castigo. Él no declara inocente al culpable, sino solamente basado mediante la redención y la propiciación por medio de su sangre. Eso es lo que Él buscaba en ese sacrificio. Eso es lo que Él buscaba al salvarnos por la pura fe y por la pura gracia y solamente en Jesucristo. ¿Qué tenía en la mira, qué tenía en la mente para manifestar su justicia? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Las mismas palabras del apóstol Pablo en otros pasajes muestran de que cuando uno se pregunta por qué no es por obras, sino que es por fe, el apóstol dice, es por fe para que sea por gracia. Cuando es por obras y no por fe, ya no es por gracia, es deuda. Si yo le doy algo a alguien que ha obrado, es una deuda, no es gracia. Y es por fe para que sea por gracia. Es por gracia, dice el apóstol, para que nadie se jacte en su presencia. Es lo que vamos a ver ahora adelante. Es por gracia para que los hombres no puedan gloriarse, no puedan jactarse. Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, es por gracia para que la gloria sea de Dios. Es por gracia para que se pueda manifestar en este tiempo que Él es el justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo que buscaba Dios con todo esto es Él ser el justo y Él justificar a los que son de la fe de Jesús. Lo que buscaba Dios con esto es mostrar su multiforme gracia, su inefable sabiduría, su perfección, su justicia, que Él fuese el justo y que Él fuese el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces el versículo 27 va, por lo tanto, a decir, ¿dónde pues está la jactancia? Y Él responde claramente, queda excluida, está fuera. Dios ha establecido el camino de salvación, solo fe, solo gracia, solo Jesucristo, solo para Él la gloria, para que quede totalmente excluida las obras, los méritos, la vanagloria de los hombres. Queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta para confirmar el apóstol Pablo antes de intentar concluir esta idea. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay dos caminos antagonistas ahí, hay dos cosas que no se pueden mezclar, las obras de la ley y la fe. Y por lo tanto en el versículo 28 dice el apóstol, concluimos, pues, y ese pues tiene que ver frente a toda la evidencia que hemos hablado, frente a todas estas pruebas, frente a que ha sido testificada en la Escritura, frente a que es solo por la fe, solo por la gracia, solo por Jesucristo y solo para Dios la gloria, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, porque es aparte de la ley que ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Continúa el versículo 29 preguntando, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí el apóstol hace dos cosas importantes. Nos hace recordar que el pecado fue universal, y que por lo tanto si han de salvarse, van a salvarse todos, judíos o gentiles, que vengan a través de la fe, acercándose a Jesucristo y puedan, por lo tanto, entrar por la pura gracia de Dios. Y él, su argumento es que Dios es uno. Y es el mismo Dios, el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles. Todos han pecado y si alguno ha de ser salvo es
solamente por la fe. Y por lo tanto dice ahí, Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y Él justificará por la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno, todos han caído, todos han pecado, si ha de salvar a alguien, va a ser tanto a judíos como gentiles por la fe. Dios justifica por la fe. Y es más, acá está estableciendo también que la idea de Dios siempre fue salvar no solamente a los judíos, sino que también ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Esta es la idea y está anunciada también por los profetas y por la ley en las Sagradas Escrituras. Hermanos, y el versículo 31 nos va a mostrar algo muy profundo. Dice, luego, o sea, una vez que se estableció todo esto, luego, por la fe, invalidamos la ley, ya que estamos poniendo en total contraposición las obras de la ley contra la fe. Y alguno pudiera decir, bueno, por lo tanto, si ya que es por fe y es por gracia, y no está en mí, sino que está en confiar en Cristo y está en buscar su gloria, entonces están invalidando la ley, o sea, la están sacando afuera, no la necesitamos más. No debemos intentar guardar los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice el apóstol? En ninguna manera. Porque la ley no es mala, la ley es buena. Y la ley nos muestra el carácter de Dios, nos muestra cuál es su voluntad. Pero lo que quiere establecer acá el apóstol Pablo, y como lo va a hacer, hermanos, después en su carta a los Efesios, él establece claramente que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero va a agregar que efectivamente somos salvos, no por obras, pero somos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, cualquier persona, si ha de entrar, judío o gentil, si ha de entrar, es por la pura fe y la gracia de Dios que está en Cristo. Hermanos, pero si ha de entrar por la puerta, va a manifestar un corazón regenerado, va a manifestar un fruto digno de su arrepentimiento, y por lo tanto va a empezar a caminar en el Espíritu, va a empezar a vivir una vida de santificación, va a empezar a andar en estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por lo tanto, es falsa la acusación de que invalidamos la ley, que la sacamos fuera, que no la necesitamos. No invalidamos la ley en ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Afirmamos que no hay ningún creyente que esté viviendo una vida licenciosa, que esté viviendo una vida de pecado, que esté viviendo una vida mundanal, que pueda asegurar y declarar que ha entrado por la puerta y que ha sido salvo. No. Nosotros no decimos eso. En ninguna manera decimos eso, sino que confirmamos la ley. Aquel que entra por la sola fe y la gracia en Cristo para la gloria de Dios va a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, no invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos para la gloria de Dios.